Muy buenos días, nosotros somos el grupo de proyectos de presas del curso de programación de obras de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El curso está a cargo del docente, el ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Bien, para empezar, hablaremos acerca de las presas. Como todos sabemos, las presas son aquellas estructuras que se pueden construir tanto en el cauce de los ríos como en algún otro lugar al que se puedan derivar aguas con diversos objetivos. Entre la finalidad de estos proyectos pueden ser diversas, por ejemplo, desde controlar las inundaciones aguas abajo, a generar energía en las hidroeléctricas o para abastecimiento de agua y de riego, etcétera, entre otras, no sé si. Bien, hablaremos acerca de las normativas de diseño y financiamiento. Bien, en el Perú no existe normativa de diseño. Las únicas normas con respecto a presas son acerca de seguridad, como es la norma y reglamento de seguridad de presas en el Perú, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua en colaboración con el Comité Peruano de Grandes Presas. Bien, esta norma no habla sobre diseño, sino sobre seguridad en la etapa de mantenimiento y operación. Bien, pero en el mundo existen otros manuales o bibliografías de los cuales nos podemos apoyar para hacer nuestro diseño, obviamente también con los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera universitaria. Bien, por ejemplo tenemos el Manual de Diseño y Construcción de Pequeñas Presas de Uruguay. Tenemos por supuesto a la Bureau of Reclamation en su publicación Proyecto de Pequeñas Presas. Bien, tenemos algunos libros también, como es el Diseño Sísmico de Presas de Tierra y Enrocado del Dr. Jorge Alba Hurtado, entre otras. Bien, en el Perú existen instituciones dedicadas, existe una institución dedicada a las presas, la cual se llama el Comité Peruano de Grandes Presas o COPEG, que está asociada a la Comisión Internacional de Grandes Represas. Bien, entre las funciones de esta institución está promover la capacitación de los especialistas, motivar el interés de los asociados, entre otras. Una de ellas dice que es abogar por la actualización y creación de leyes, reglamentos y normas que gobiernen y mejoren esta actividad, etcétera, ¿no? Bien, pero lo único que ha publicado hasta ahora la COPEG es lo que vimos anteriormente, con la colaboración de la Autoridad Nacional del Agua y nada más, ¿no? Lo que hace en la actualidad el Comité Peruano de Grandes Presas es compartir la bibliografía que se hace a nivel mundial en lo que es investigación en todos los aspectos de las presas. Bien, entre las instituciones que financian los proyectos, como sabemos, las presas tienen un sinfín de objetivos o finalidades para la cual se construye. Por ejemplo, como ya mencionamos, pueden ser para presas, pueden ser para generar energía, pueden ser para abastecimiento de aguas, control de inundaciones, para agricultura, etcétera. En tal sentido, nosotros podemos conseguir financiamiento de diversos ministerios y sus respectivos programas de financiamiento. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas está el FONIPREL, o el Fondo de Promoción de Inversión Pública Regional y Local. En el Ministerio de Agricultura está el Programa Subsectorial de Irrigaciones o MIRRIEGO. En el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento también lo podemos hacer. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales. Y como último también podríamos hacerlo a través del Fondo Contravalor Perú-Alemania. Bien, le paso a mi compañero. Soy Eric Bautista.
continuaremos con los ensayos de calidad en presas. El objetivo de estos ensayos es otorgar calidad en presas, ya sea en proceso o en producto. Para cumplir dichos objetivos tenemos los estudios en la formulación del proyecto y los ensayos de calidad durante el proceso constructivo de la presa. Bien, comenzaremos por detallar los estudios especializados en la etapa de formulación. Hablaremos de cada uno de ellos, el objetivo, su importancia y las metodologías que se aplican. Comenzaremos por los estudios topográficos, cuyo objetivo es la determinación de coordenadas referenciales del terreno. Su importancia radica en la elaboración del mapa topográfico para el posterior trazado del eje de presa. Metodologías: el estándar, con el uso de estaciones totales, teodolitos o similares, y la fotogrametría. La precisión de estas depende del buen estado de los equipos y de la pericia del ejecutor. Los estudios hidrológicos, cuyo objeto es evaluar el potencial hídrico de la cuenca en estudio. Su importancia es determinar los parámetros geomorfológicos de la cuenca hidrográfica. Metodologías: tenemos las recolecciones de muestreos directos para coeficientes de infiltración, etc., y la generación de precipitaciones y delimitación con softwares. Tenemos los estudios geológicos y geotécnicos, cuyo objeto es identificar las características geológicas, la estratigrafía, la identificación de fallas, tipo y calidad de la roca y suelo donde se asienta la presa. Importancia: establecer las características geológicas del vaso de presa. Metodologías: las auscultaciones geofísicas y las perforaciones diamantinas. Todas estas exploraciones, por recomendación, se deben dar a una profundidad no menor a la altura equivalente de la presa planteada. Métodos de exploración directa. Tenemos, por ejemplo, a las excavaciones a cielo abierto. Las metodologías de exploración indirecta, tales como refracciones sísmicas, consistente en la colocación de refractantes y sensores para conocer la estratigrafía, basado en el principio de velocidad de propagación de ondas. Ensayo downhole y las microtrepidaciones, que consiste en la colocación de sensores, generar golpes con masas estándar. Las velocidades de ondas nos indican la compacidad del terreno. Estudio de canteras, cuyo objeto es conocer la disponibilidad de los materiales, suelos para terraplenes, roca para pedraplenes y revestimiento, y áridos para la elaboración del concreto. Su importancia radica en la disminución de los gastos de transporte de los materiales. Bien dice la recomendación siguiente: la presa más económica es aquel cuyos materiales son propios de la zona. Metodologías: tenemos a los ensayos de Los Ángeles para labración y los ensayos de durabilidad. Los estudios de impacto ambiental, cuyo objetivo es identificar, predecir y evaluar los problemas en las diferentes etapas de la construcción. Problemas ambientales, claro está. Importancia: es establecer un plan de manejo ambiental. En la actualidad, este estudio juega un papel importante, no solo por las normativas, sino también por la conciencia ambiental ciudadano de los recursos. Estudios agrológicos. En el caso de presas con fines de riego, tenemos los estudios agrológicos, cuyo objetivo es conocer las propiedades, cualidades de los suelos. Su importancia es para cuantificar las áreas para cultivos adecuados, determinándose el volumen máximo requerido del embalse. Los estudios de riesgos, cuyo objeto es identificar los probables daños a consecuencia de una falla sobre la presa. Su importancia es plantear medidas preventivas para reducir el riesgo. Es así que nos encontramos en el segundo tema, que son los ensayos de calidad durante el proceso constructivo de una presa. Tenemos la geofísica de refracción, que son los estudios necesarios para conocer
el terreno de la cimentación del eje de presa. Y si el terreno no es lo suficientemente consistente, se hará un trabajo de inyecciones de lechada de cemento. Entre estos ensayos tenemos el ensayo presiométrico para determinar la consistencia y resistencia cortante del terreno, consistente en la introducción de una sonda ajustada en la perforación que va midiendo las deformaciones que produce al ingresar. Tenemos los ensayos de penetración estándar, que sirve para determinar la consistencia y resistencia también, y consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca una determinada profundidad la barra hueca. Es muy usada por la facilidad que tiene en ejecución. También tenemos las pruebas de permeabilidad para determinar la permeabilidad o grado de infiltración de los suelos. Entre estos ensayos tenemos los ensayos Lefranc, consistente en introducir agua y determinar el tiempo de infiltración. Los ensayos Lugion, que es igual que los ensayos Lefranc, solo que estos se aplican para rocas fracturadas. Consiste en la medición del volumen de agua que se consigue inyectar durante un tiempo determinado, una determinada profundidad. Si el terreno es muy permeable, se soluciona con las inyecciones de lechadas arcillosas, puzolánicas o asfálticas. Pruebas para la densidad, grado de compactación y contenido de humedad. Ensayos que se realizan en las capas de compactación del cuerpo de presa, normalmente de tierra. Tenemos a los ensayos de cono de arena, cuyo objetivo es determinar la densidad y el grado de compactación que presenta el suelo. Consiste en obtener el volumen de agujero en el cual, utilizando una arena estándar denominada Ottawa, se recomienda un ensayo en presas por cada 200 metros cúbicos de material compactado. Dicha prueba no se aplica para suelos orgánicos o suelos con partículas mayores a 38 milímetros. Para esto está el siguiente ensayo, denominado el ensayo de caucho o balón de Hull. Este ensayo es más directo, ya que el volumen del agujero es igual al volumen de agua que se introduce en el balón del caucho. Claro está, la posibilidad de ruptura del balón o que no se ocupe todos los espacios por presentarse cavidades irregulares. Los ensayos con densímetro nuclear. Mediante el uso de densímetros, los resultados son más directos, las lecturas se dan en el mismo campo, pero la desventaja es que solo se aplica en capas de 5 a 30 centímetros. Bien, tenemos las pruebas de control de calidad del concreto. Se hacen para la elaboración de obras complementarias y obras de arte en la presa. Tenemos los ensayos de cono de Abrams, una prueba muy usada en concreto fresco para determinar el asentamiento y la trabajabilidad del concreto. Tenemos el ensayo de concreto autocompactante para medir el diámetro de expansión de la lechada de concreto. Se realiza este tipo de concretos, se elabora para realizar las inyecciones a fin de aumentar la compacidad de la cimentación y reducir las infiltraciones. Tenemos también ensayos de resistencia a la compresión. Se realiza en concretos ya endurecidos mediante un equipo de compresión o un equipo de ensayo universal. Se ensayan a los 7 días, que debe llegar al 75% de la resistencia especificada, y al 100%, que tiene que llegar a los 28 días. Y finalmente tenemos la instrumentación de control.
muy importante para predecir los riesgos y dar mantenimiento a la presa. Consistente, por ejemplo, en piezómetros para medir la presión del agua producto de las infiltraciones, los vertederos y canaletas partial para medir la infiltración del agua a través de la presa, los inclinómetros para medir movimientos verticales en el cuerpo de la presa, los extensómetros para los movimientos horizontales y más general las radiosondas, que también miden los movimientos rotacionales, y los inclinómetros para la medición de movimientos superficiales de la presa. Bien, cabe mencionar que estos equipos son colocados una vez terminada el cuerpo de presa, mediante perforaciones con el mismo equipo para hacer las pruebas de diamantinas, y son evaluadas o auscultadas desde una caseta de control. Bien, eso sería de mi parte. Gracias. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del diagrama de Gantt, que es el que se muestra en pantalla, el cual lo sacamos del proyecto del cual nos vamos a apoyar para la exposición. El proyecto es construcción de sistema de riego, carnicería, Pampa, sector Canta, distrito de Huamanguilla. Bien, esta presa es para la construcción, para el proyecto de riego. Esta presa es del tipo presa de tierra con pantalla impermeabilizante de concreto. Bien, como toda obra, empieza con sus obras preliminares, obras provisionales. Sigue un control altimétrico y planimétrico. Bien, en términos generales, muchas de las partidas de esta presa, por ejemplo, tienen unas duraciones que se extienden a lo largo de casi toda la ejecución de la obra. Por ejemplo, tenemos el control altimétrico y planimétrico, donde se va a hacer casi en la totalidad del plazo de la obra, y se considera una partida crítica, porque necesariamente vamos a tener que hacer los controles de la altimetría, la planimetría, mientras se van avanzando en las diferentes partidas, principalmente el cuerpo de la presa, donde vamos a tener que cumplir nuestros plazos de ejecución, cumplir los niveles, las alturas que vamos a ir avanzando. Entonces requerimos hacer este control todo el tiempo, y es crítica porque si no la hacemos, entonces no podemos saber cómo estamos avanzando, y nos puede generar retrasos, aplazamiento del plazo. Bien, continuando, podemos ver también la conformación y compactación del terraplén. Es una partida crítica que también dura casi todo el plazo de la ejecución total. Entonces, ¿por qué es una partida crítica? La compactación del terreno, como sabemos, es muy importante en las presas, ¿no? La compactación del terraplén. Vamos a ir compactando cada cierto nivel, capa por capa, y bueno, si no se logra una buena compactación, nos puede generar inestabilidad, nos puede generar incluso infiltración a través del cuerpo de la presa. Entonces es necesario hacer una adecuada compactación. Si no se llegase a comprobar que la compactación ha cumplido los requerimientos, entonces podríamos seguir compactando, o en el peor de los casos tendríamos que reemplazar este nivel que hemos avanzado. Entonces por este motivo esta partida se considera crítica, dado que podríamos extender nuestro plazo debido a lo que mencionamos anteriormente. Entonces, como podemos ver, hay así muchas partidas que duran casi toda la totalidad del plazo, como también la colocación de los geotextiles, la impermeabilización con geomembranas y las camas de apoyo con gabión.
Entonces continuamos. Bien, acá tenemos otras partidas como son tuberías de descarga, sistemas de captación, toma de tuberías, caseta de válvulas. Bien, podemos hablar sobre la cortina de impermeabilización en la presa, ¿no? Es muy importante también la perforación para inyecciones. Es una partida crítica por la complejidad de la operación y por la importancia en la obra, ¿no? Como sabemos, las perforaciones en el terreno se hacen para impermeabilizar la parte delantera del terreno en el cual se construye la presa, de manera que la infiltración sea la menor posible hacia el cuerpo de la presa. En tal sentido, por la complejidad y la importancia, es una partida crítica. Como último tema podríamos hablar de la mitigación del impacto ambiental. Tenemos la partida de programa de educación ambiental. Vemos que dura absolutamente la totalidad de los días de ejecución total de la obra. Bien, ¿por qué es tan importante? Bueno, debido a que hoy en día el Estado exige que en toda obra haya el menor impacto ambiental negativo. En tal sentido, debemos capacitar a nuestro personal, también a la comunidad, a quien se pueda, cómo es que deben trabajar, cómo es que deben actuar para que tengamos el menor cambio desfavorable para el ambiente. Continuando con la exposición, mi nombre es Pumawai Hayaktaman Juan Humberto y desarrollaré la cuarta etapa, que es el proceso constructivo empresas. Como parte de las obras preliminares vamos a tener el cartel de identificación de obra, que tiene la función de brindar la información más relevante, como puede ser el nombre, la ubicación, tipo de financiamiento, presupuesto, plazo de ejecución y demás. Además, este cartel de identificación de obra tiene que tener las dimensiones adecuadas para poder observar todos estos detalles a una distancia mediana o una distancia considerable. También vamos a tener lo que es la movilización de equipos. Esta partida consiste en el traslado de los equipos que van a ser necesarios para la ejecución de la obra exclusivamente hasta el punto donde se realiza la obra. Generalmente las presas se realizan en lugares alejados y es muy importante esta partida tomar en cuenta porque el costo de los fletes son elevados. Siguiente vamos a tener la mitigación de impacto ambiental, que consiste en el dictado de charlas a los trabajadores de la obra y a la población para que van a ser afectados directamente por estas obras, ¿no? Después vamos a tener el mantenimiento de los caminos de acceso. Como ya había señalado, la mayoría de los proyectos de presas o represas se realizan en lugares lejanos, por lo cual este mantenimiento de los caminos es muy importante. Se realiza con maquinarias o bien con solamente personal si es que la carretera no está en tan mal estado. Luego vamos a tener la construcción del campamento. El campamento debe estar ubicado de una manera estratégica y bien realizado para poder efectivizar o para poder optimizar el trabajo. Si es que vamos a tener un campamento mal organizado, vamos a tener que hacer movimientos, vamos a tener que hacer traslados, y lo cual sí genera pérdidas de materiales, pérdidas de horas hombre y demás. Se realiza mayormente con solamente mano de obra y es provisional, ¿no? Bueno, como siguiente etapa vamos a tener la explanación del terreno con equipo. Significa que tenemos que cortar el terreno, ¿no? De acuerdo a unos hitos que vamos a ir poniendo del estudio topográfico. Vamos a cortar el terreno. Aquí tenemos un video. Se puede observar cómo se ha cortado toda esa parte del talud con maquinaria.
Como siguiente paso vamos a tener el trazo y replanteo de la represa. Esta actividad se realiza después de la explanación del terreno, ¿no? Tiene que hacerse en un terreno plano donde se puedan realizar o se puedan plasmar las medidas que están en el plano, lo trasladaremos al terreno. Se realiza con equipos topográficos, con personal especializado y se pintan los ejes y lo que sea necesario en el terreno. Movimiento de tierras. Vamos a tener las excavaciones en material suelto con equipo. Como primera instancia vamos a tener que excavar el terreno para hacer lo que es los dentellones o las construcciones que sean necesarias. Se realiza con maquinaria, personal calificado y de acuerdo a las especificaciones que tengamos en el plano, de acuerdo a las medidas, de acuerdo a las profundidades que sean necesarias. Dentellón impermeable. El dentellón impermeable tiene como función hacer más grande las longitudes de los flujos que van a ir debajo del terreno, o también hacer más estable la presa para que no se deslice. Entonces se realiza después de la excavación del terreno mediante maquinaria y aproximadamente en unos 10 días. Eliminación del material excedente. Tenemos que tener en cuenta que en una obra tenemos que ir eliminando el material excedente periódicamente para no tener cúmulos y retrasos en obra, para lo cual tenemos que habilitar botaderos, tenemos que habilitar donde vamos a hacer tratamientos antes, durante y después. Extracción de apilamientos de material en cantera. Entonces, para la construcción de una represa vamos a tener materiales de préstamo y extraerlos significa que traeremos desde la cantera, los seleccionaremos de acuerdo al potencial que tiene la misma y a la cercanía también, los materiales de préstamo, ¿no? Como son gravas, arenas gruesas y demás. Zarandeo. Consiste en el seleccionado por tamiz del material de préstamo. Tenemos que tener una adecuada granulometría para poder tener un trabajo eficiente. Carguío y zarandeo del material de filtro. El filtro es una parte de la presa que está compuesto por material gravoso. O casi permeable. Entonces, el carguío y el zarandeo se realiza con maquinaria pesada y con personal calificado, ¿no? Dentellón impermeable. Eliminación del material excedente. De la misma manera, como ya habíamos explicado antes, la eliminación del material que está sobrando hay que eliminar o llevar a los botaderos de manera periódica, ¿no? Para no tener retrasos. Carguío de material de préstamo. Consiste netamente en encargar el material de préstamo y el llevado hasta la obra, ¿no? Conformación de la compactación del dentellón en arcilla. Esto es muy importante. La compactación en una presa es uno de los parámetros más importantes que se tiene que tener en cuenta, porque depende de la resistencia de la misma, ¿no? Entonces, la compactación del dentellón con arcilla se realiza en capas mayormente de 30 centímetros para poder tener una efectiva compactación con el nivel de humedad también previamente calculado de un ensayo Proctor o un Proctor modificado, ¿no? Entonces, mayormente se realizan, como dijimos, de entre 30 centímetros o menor en diferentes capas, ¿no? Aquí tenemos una vista del dentellón. Se va a realizar de la siguiente manera. Vamos a tener entonces el plinto del concreto. El plinto del concreto se utiliza para unir la pared moldeada con la pantalla impermeable que se coloca según el tipo de presas encima, ¿no? Entonces, el plinto es aquella estructura que une ambas estructuras, ¿no? Tiene una función muy importante
tiene que tener una resistencia adecuada y también cuenta con water stop, que son unos dispositivos que no permiten el flujo de agua, ¿no? Esos son los water stop. Cortina impermeable de presas. Se debe iniciar a construir en simultáneo con la construcción de la presa, cuando esta inicia en la excavación. Las cortinas impermeables tienen una función similar a la de un dentellón. Hacen que las líneas equipotenciales de flujo sean más largas y no puedan socavar las partes más bajas de la presa en su parte posterior. Se realizan de la siguiente manera: se hacen inyecciones con equipo y después vamos a ir poniendo concreto, para lo cual se van a ir armando como cortinas. La siguiente también pondremos a los costados de acuerdo al diseño y se va a ir armando la cortina adelante de la presa, ¿no? Mitigación de impacto ambiental. Programa de contingencias. Esta partida consiste en la adquisición de equipos contra incendios, adquisición de equipos de emergencia, accidentes, botiquín y demás. Construcción del terraplén. Carguío de material de préstamo. Consiste en cargar el material de préstamo previamente seleccionado en los camiones para realizar su supuesto transporte desde la cantera, ¿no? Que se hace con maquinaria pesada, personal calificado. Bueno, hasta aquí concluiría con mi parte de la exposición. Voy a dar el paso a mi compañero. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Diego Leonardo Meléndez Torres. Voy a continuar con el proceso constructivo de la presa. Estábamos viendo el movimiento de tierras y la conformación del cuerpo de la presa. Lo primero que tenemos que hacer es el almacenamiento de excedentes para conformar el terraplén. En la construcción de la presa, específicamente un terraplén, se debe aprovechar el material originado de las excavaciones anteriores y también tenemos que clasificarla según un adecuado tipo para este cuerpo. Los instrumentos que usamos son volquetes de 15 metros cúbicos y un cargador frontal de carga de 125 HP de fuerza. Bien, estamos ahora viendo la conformación y compactado del terraplén. Vemos ahí que después de la limpieza y movimiento de tierras generados anteriormente, ahora estamos apilando todos esos materiales y a la vez compactándolos. La descripción de los trabajos que tenemos que realizar es primero un borde libre, el ancho de la corona, la altura de la presa y el tratamiento de impermeabilización de las aguas arriba, la protección de taludes aguas abajo y aguas arriba también. Bien, ahora podemos observar los planos de la presa que vamos a conformar. La construcción de esta presa obviamente tiene que ser desde la parte inferior hacia la parte superior. Desde la parte inferior, ¿qué elementos podemos notar? Son las pantallas impermeabilizantes, aguas arriba, la conformación de un drenaje y los enrocados también, el mismo cuerpo de la presa y también conformar tuberías que se encuentran debajo del cuerpo. Todas estas se tienen que construir en conjunto porque si no, no tendríamos que volver a hacer hueco y de nuevo construir. Bien, una vez que se está conformando el cuerpo de la presa es necesario realizar un control de compactado. A medida que se va desarrollando la presa nos van a arrojar resultados según un CBR y estos tienen que estar compactados hasta llegar a ese punto óptimo. Esta partida dura aproximadamente 120 días, que es paralela hacia la conformación de la presa. Bien, ahora estamos viendo la impermeabilización y protección de taludes. Se instalará geotextiles según su característica y a mano por un profesional técnico especializado. El ingeniero residente que aprueba su conclusión y la finalidad del geotextil es impermeabilizar el talud. Bien, ahora la impermeabilización con geomembranas. Como habíamos visto antes, la geomembrana que se está instalando es a 2 capas. Y ahora tenemos que instalar la geomembrana y el geotextil.
Esta partida dura aproximadamente 210 días y en la parte izquierda de la imagen podemos ver la conformación que se está realizando de las pantallas. Bien, para proteger estos geotextiles y el cuerpo de la presa se está poniendo una protección con gaviones. Lo primero que tenemos que realizar es una cama protectora, una cama que nos va a servir para el apoyo de gaviones, y estos también van a estar compactados con 0.7 metros de espesor. Bien, posterior a esto vamos a colocar los colchones de gaviones tipo reno. Estas se van a colocar en distintas capas que tienen diferentes espesores cada uno, y mientras se llegue a la parte inferior van a haber más capas y la parte superior va a consistir en solo una capa. Se van a proyectar en las ejecuciones de 70, 50, 70 y 48 días respectivamente a cada superficie de gavión. Bien, ahora vemos la tubería de descarga. Esta tubería de descarga se ubica dentro del cuerpo de la presa, es por eso que también se ejecuta en modo paralelo al cuerpo de la presa. Bien, para conformar la tubería de descarga de la presa vamos a necesitar materiales como el acero, el encofrado que se va a utilizar para los dados. Estos dados van a tener la finalidad de unir las tuberías y servir como soporte. Aquí podemos ver una imagen del dado de anclaje, está uniendo las dos tuberías, y también se va a utilizar una tubería PVC perforada de diámetro de 200 milímetros. Esto es con la finalidad de llevar las aguas desde partes arriba hacia partes abajo. Bien, ahora la conformación del filtro y el drenaje. Como sabemos, el cuerpo de la presa se está ejecutándose en capas superiores. Esta partida se tiene que ejecutar junto con esas porque está inferior al cuerpo. Ahí podemos ver dentro del círculo cuál es el cuerpo del geotextil que se va a colocar. Bien, para el geotextil para el filtro vamos a colocar un geotextil que es un material sintético que nos va a servir como protección. Ahora, el filtro y el drenaje, que es la parte que estamos viendo dentro del círculo rojo, va a consistir en la tubería y materiales previamente seleccionados. Bien, aquí podemos ver la conformación del filtro, que es transversalmente una tubería. Aquí podemos ver cómo se está colocando la grava. Es un dren vertical de tipo chimenea y se está compactando por capas de 10 centímetros. También se va a requerir de una tubería de descarga. Como podemos ver en la imagen derecha, las tuberías están perforadas para llevar todas las aguas que se estén drenando por esta tubería. Bien, y para terminar con las tuberías se requiere un pintado que nos va a servir de protección y a la vez un arenado. El sistema de captación y de salida va a consistir en la conformación de los diferentes cuerpos que se estén viendo en imagen. Voy a dar el pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a exponer el sistema de captación y salida. Bueno, en sí hemos bien visto que el proceso constructivo de la presa, como mi compañero había mencionado, se implementaba la construcción de las tuberías de descarga. Entonces, en el sistema de captación, lo que vamos a hacer es construir, como se podría decir, la base de la entrada, y también en ella corresponde a la salida, ¿no? Después, en paralelo, se va a construir la caseta de válvula y posteriormente la cámara rompepresión. Podemos ver acá que el sistema de captación en sí, como ya sabemos, es el conjunto de estructuras que tienen como finalidad extraer agua hasta la toma, ¿no? Que es una toma de fondo, una captación de fondo, y lo vamos a hacer pasar a través de la tubería de descarga para posteriormente pasar a la válvula y la cámara rompepresión, ¿no? Bueno, en sí esta parte del sistema de captación y salida dura un total de 74 días de construcción, ¿no? Como habíamos mencionado, va a contemplar la parte de la toma de tuberías. En sí esto va a durar 4 días en total, y vamos a empezar con la implementación de los aceros, y en paralelo se va a incorporar el encofrado. No podemos ver acá que esta es una imagen ya de otro tipo de presa, pero el proceso es ¿no? Se tiene que incorporar el acero de manera especificada en los planos. Bueno, como siguiente, en la misma vamos a hacer el encofrado y desencofrado, ¿no? El cual consiste
en encofrar estructuras con superficies que quedarán expuestas. Por tanto, vamos a usar el triplay, ¿no?, que son exclusivos para esos tipos de trabajos, y también la madera a tornillo. Podemos ver acá el plano de planta que le hemos extraído de las especificaciones técnicas, y lo vamos a ver en perfil, ¿no? Siguiente. Aquí está esta parte de la toma de fondo en el perfil. Podemos ver aquí la tubería, y después, como había mencionado, el encofrado, vamos a pasar al vaciado del concreto, ¿no? Se va a usar un tipo de concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y un tipo de cemento IP, el cual es muy bueno para resistencias, ¿no?, hacia la acción de los sulfatos, y también genera menor calor de hidratación. Como sabemos, en las presas, el vaciar bastantes cantidades de concreto hace que se genere un calor de hidratación muy alto. Por tanto, este tipo de cemento es muy bueno para contrarrestar esto, ¿no? En total, esta parte dura 3 días, el vaciado del concreto. Siguiente, la incorporación de la rejilla metálica para impedir más que nada el paso de las sustancias, ¿no?, sustancias de mediano tamaño que puede afectar a esta agua de derivación. Bueno, posteriormente, seguidamente de construir esta toma, al final ya de la tubería de descarga, se va a conectar con la caseta de válvula. Por tanto, vamos a pasar, ¿no?, al proceso de la excavación manual para la caseta de válvula, ¿no? Esto lo hemos visto en el diagrama Gantt, ¿no?, que está con ese proceso, ¿no? Tiene que ser después ya determinada la captación de fondo, ¿no? Bueno, podemos ver acá la excavación para la caseta de válvulas, el cual va a completar de 2 días. Es un tipo de terreno suelto, ¿no? No hay nada más que decir en esta parte. El encofrado y desencofrado, de igual manera, tiene un rendimiento de 15 metros cuadrados por día, y también se va a usar madera a tornillo y el triplay de 18 milímetros. Posteriormente se va a vaciar el concreto ciclópeo. Bueno, como habíamos visto, es el encofrado y después se va a hacer el concreto ciclópeo, pero el concreto ciclópeo se va a realizar en solamente ciertas partes, ya que lo vamos a ver ahorita en plano de planta, y después ya del encofrado se va a vaciar el concreto ya para la estructura misma, ¿no? Pero esto se tiene que hacer después ya de encofrar. Podemos ver acá el concreto ciclópeo con un 30% de porcentaje en piedra grande, ¿no? Tiene una relación de mezcla de 1 en 10, ¿no? Bueno, siguiente. Como les había dicho, se va a preparar el vaciado del concreto ya para la estructura de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y también se usa el tipo de cemento IP. Bueno, podemos ver acá el perfil de esta caseta de válvulas. Podemos ver en la parte de abajo, ahí está el concreto para las cimentaciones, y se usó el concreto ciclópeo, y la estructura misma, ¿no?, que está en la parte de arriba. Ahí está la tubería, la conexión. Bueno, luego se va a realizar la instalación de la válvula tipo mariposa, el cual es un equipo simplemente para regular, ¿no?, el ingreso del agua para la derivación, ¿no? La instalación dura en total 3 días. Como siguiente podemos ver la instalación del manómetro de media pulgada, ¿no?, que con el fin de medir la presión, ¿no?, en un punto. Bueno, paralelamente a toda esta construcción, según el diagrama Gantt, hemos visto que se tiene que incorporar en este tiempo el programa de señalización ambiental, ¿no?, que consiste en un tipo de carteles para la mitigación del impacto ambiental, ¿no? Podemos verlo aquí como fechas, el 30 de agosto, ¿no? Bueno, eso era parte, ¿no? Bueno, siguiendo el proceso del sistema de captación y salida, se instala por último la cámara rompepresión, el cual tiene un proceso constructivo similar, ¿no?, a la caseta de válvula, como la excavación, la instalación de los aceros, el encofrado, vaciado del concreto, ¿no? Podemos ver aquí la fecha, 3 de septiembre. Esta cámara rompepresión, una vez terminada, se tiene que dar pase a la construcción del aliviadero. O sea, estamos diciendo que tiene que terminarse esta cámara rompepresión para empezar con la construcción del aliviadero, ¿no? Eso según el diagrama Gantt. Como les había dicho, se va a usar también un concreto tipo 210.
Va a durar un total de 42 días esta construcción de la cámara rompepresión. En esta cámara rompepresión se ha usado una junta water stop de 4 pulgadas, el cual simplemente se usa para las juntas, ¿no? Juntas de dilatación, con el fin de evitar, ¿no?, las altas presiones de agua que se van a generar en estas juntas. Bueno, eso sería toda mi parte. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Barrios Quisperronen y vamos a hablar del aliviadero, del proceso de constructivo de presas del aliviadero. Bueno, sabemos que el aliviadero es aquella estructura que puede pertenecer o no a la represa para controlar el flujo del agua frente a un aumento o para que no rebalse el agua de la represa. En este caso vamos a ver el proceso constructivo de todos los componentes que lo conforman. Bueno, aliviadero. Como primer proceso vamos a poder ver que la excavación de material suelto con equipo. En este caso se trata de excavar para formar la morfología o la geomorfología que nosotros queremos para el aliviadero. En este caso se puede ver en la imagen el suelo excavado y bueno, de esa manera va a excavar, ¿no? Para necesitamos equipos como el excavador y el cargador frontal. Bueno, siguiente. El siguiente proceso constructivo, bueno, que no pertenece al aliviadero, pero que debe ser en orden cronológico, es la colocación del riprap. Pero, ¿qué es esto? Es el recubrimiento que tiene la cara lateral de la represa, que está en contacto con la atmósfera, con el medio ambiente, digamos. ¿En qué consiste? En colocar piedras de diámetro de 25 centímetros, comenzando desde la parte inferior de la represa hasta la parte superior, uniéndolos con juntas de una mezcla de concreto. La distancia entre ambas piedras debe estar aproximadamente entre 3 a 5 centímetros y estas deben ser colocadas al volteo. Eso quiere decir que no deben presionarse al momento de colocarlos, sino simplemente dejarlos y que se coloquen con su peso propio. Claro, para colocar esto primeramente se debió haber compactado la cara lateral de la represa al 100%, y ya una vez después de que se haya compactado se realiza esta operación. Siguiente. Ya en la parte del aliviadero vamos a ver el relleno compactado con material de reemplazo. Este proceso consiste en que una vez ya terminado la excavación del canal del aliviadero, se va a proceder a rellenar con material selecto para de alguna manera mejorar la calidad de la base. Luego de ello se va a proceder al compactado. Ya, bueno, eliminación. La eliminación, ya como su nombre mismo lo dice, es para eliminar el exceso de material que se ha excavado hacia los lugares de botadero, donde que se ha mejorado el ambiente para botarle los materiales. Ahora, como siguiente proceso vamos a ver la elaboración del acero. Los refuerzos, aquí vamos a poder observar que se va a realizar, claro, cortando de acuerdo a los planos las dimensiones y amarrándolos, ya sea por soldadura o por ¿cómo se llama?, por atortolados de alambre, ¿no? El siguiente es el encofrado y desencofrado. En este proceso vamos a poder observar que el encofrado, antes de mejor dicho, para vaciar la mezcla tenemos que poner un encofrado. Estas deben estar lo más junto posible para que no permita que el agua del concreto se chorree y no así reducir la resistencia que puede obtener el concreto. También deben de ser adecuadamente arriostrados y tener soportes para soportar las cargas que tienen que ser, ¿no?, que están permitidas. Ahora, la preparación y vaciado de concreto.
Para ya, una vez que hayamos encofrado, vamos a proceder con la preparación del concreto, en este caso de una resistencia de 240 kilos sobre centímetro cuadrado, para lo cual se va a contar con una dosificación para este tipo de concreto, en el cual una vez realizada el vaciado podemos desencofrarlo al día siguiente o después de 24 horas, pero tenemos que esperar los 28 días para que alcance su resistencia máxima. Ahora, en el aliviadero, en el proceso, vamos a vaciar el concreto por etapas. O sea, el canal del aliviadero va a estar seccionado y para que los elementos del canal sean unidos, tienen que estar unidos mediante una junta de water stock. Estas juntas van a permitir que nos va a ayudar a que no se filtre el agua por el canal del aliviadero que va a fluir, ¿no? Estas primeramente el proceso de operación va a ser el vaciado de un elemento, después se va a poner la junta y seguidamente se va a vaciar el otro elemento. Ese es el proceso. Como siguiente paso vamos a ver el acondicionamiento de depósitos del material. Como ya habíamos dicho anteriormente, el material eliminado o excavado y el excedente se va a llevar a un depósito. En este caso primeramente tenemos que acondicionar aquel lugar al cual vamos a llevar. Por ejemplo, digamos, encontramos cierto lugar y tenemos que ver cómo está la base, o sea el suelo de ese lugar. Si tiene material orgánico, tendríamos que retirarlo hasta encontrar un suelo firme para que no se genere, digamos, taludes o desprendimientos de tales tierras. Como siguiente es la zanja de anclaje de corona de presa. Esta zanja se va a realizar a la mitad de la corona de la presa, con una profundidad de 2 metros, con un ancho de unos 50 centímetros. ¿Para qué va a servir? Ese va a ser para proteger que la corona de la presa no se desprenda. Además, también va a cumplir la función de que ahí se va a anclar la membrana o la geomembrana que se va a utilizar en el relieve del embalse. Encofrado y desencofrado. Esta partida consiste para el encofrado de la corona de la presa. Sin más que decir, pasamos ahí está, para la base de concreto simple. Para esta hemos hecho el anterior encofrado. Aquí vamos a vaciar la corona de la presa con un espesor de 20 centímetros. La resistencia va a ser de unos 175 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, y va a estar relleno de piedra con espaciamiento de cada uno de mayor de 1.5 y menor de 3 centímetros. El siguiente es la baranda de tubo. Estas van a ser anclados. Posteriormente va a ser realizado el proceso va a ser juntamente con el vaciado de la base de concreto de la corona. Estos van a ser anclados a ese concreto y se deben ver las medidas respectivas. El BMS de control. Esto se realiza en los procesos finales del proyecto, en la cual va a servir para futuros cálculos o nivelaciones de toda la represa, ¿no? La perforación para piezómetro. Se va a realizar con una perforación diamantina para colocar el piezómetro. Este piezómetro, bueno, vamos a verlo más adelante, que es la revegetalización. Este es un tipo ya vamos viendo la tarea de mitigación de impacto ambiental, en el cual consiste en que una vez que hayamos protegido las áreas, tenemos que plantar plantas, ¿no? Del proceso de construcción que se haya realizado. Tenemos que plantar y según los cultivos de la zona.
Ahora ya. En el anterior habíamos visto que habíamos hecho la perforación para el piezómetro. En este caso el piezómetro es aquel que va a medir la presión a profundidades del suelo, a diferentes profundidades del suelo, ¿no? Esto nos va a servir para medir el nivel freático que tiene el subsuelo. El siguiente es la cobertura de asfáltica. Como siguiente proceso vamos a ver la cobertura asfáltica, que tiene que ser de 0.04 metros de espesor, y este va a ser el proceso en el cual se va a recubrir la base de concreto de la corona. Ya. Y ahora la perforación para el inclinómetro. De igual manera, esta perforación es similar para el del piezómetro, en el cual se va a realizar a distintas distancias según el criterio del residente y conjuntamente con el supervisor. Ahora, instalación del inclinómetro. Una vez llevado a cabo la perforación diamantina, se va a proceder a instalar el inclinómetro, la cual nos va a servir para medir los desplazamientos que se han originado a distintas profundidades del suelo. Ya. Como siguiente proceso vamos a ver el empedrado de protección. Esta se va a ubicar a los inicios a la parte inicial del canal del aliviadero, el cual va a servir como protección de la caja del aliviadero. Emboquillado de piedra. Esta se va a ubicar en la parte ya final del aliviadero, para la salida del flujo de agua, el cual se va a componer de piedras que se van a estar un distanciamiento de 1.5 a 3 centímetros con un espesor de 20. La parte superficial de esta tarea tiene que ser regular, para que así permita el flujo uniforme o regular, ¿no?, del agua. En la parte de mitigación ambiental vamos a ver la restauración de los terrenos de cantera. Una vez terminado la obra, se va a tener que proceder a mejorar los terrenos en la cual hemos explotado el material o los agregados para la obra, ¿no? De igual manera también, una vez terminado, el área afectada por el campamento tiene que ser destruida para ser llevado al botadero y de alguna manera darle la morfología que anteriormente tenía ese terreno. Ya la restauración del área afectada por el patio de máquinas. Todos los insumos que haya consumido, ya sea por botellas de aceite, de bolsas o demás cosas que haya deshecho las maquinarias, tienen que ser recolectadas y llevados a un depósito de desechos respectivo y adecuado para tal fin. Y por último vamos a ver el sellado de letrinas. En esta partida vamos a ver que una vez terminada la obra, las letrinas se va a rociar cal para que no se efectúen procesos químicos o para neutralizar esos procesos químicos, de tal manera que una vez hecho esto, se va a proceder a tapar con material propio de la zona, de tal manera que recupere la morfología del área afectada. Bueno, con esto terminamos la exposición. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su